Hoy hablaremos sobre un personaje muy polémico, Carlos Salinas de Gortari. Nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México. Su familia se dedicó a la política y a la administración pública. Su padre, Raúl Salinas Lozano, fue secretario de Industria y Comercio durante el gobierno de Adolfo López Mateos, además de ser senador y embajador en la Unión Soviética. Su infancia tuvo un episodio trágico, pues con 4 años, mientras jugaba con su hermano y otro niño a la guerra, tomaron un rifle y accidentalmente asesinaron a la trabajadora doméstica de la familia. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, posteriormente ingresó a la UNAM, donde terminó sus estudios en economía. Siguió sus estudios en Harvard, donde obtuvo la maestría en Administración Pública, maestría en Economía Política y doctorado en Economía Política y Gobierno. Desde joven se interesó por la política, pues a sus 18 años ingresó al Partido Revolucionario Institucional. Desde 1971 comenzó a trabajar en la Secretaría de Hacienda. Se casó por primera vez en 1972 con María Cecilia Yolanda Ocelli González, con quien tuvo 3 hijos. Años después, ayudó a su exmaestro de la Universidad, Miguel de la Madrid, durante su campaña electoral. Una vez que Miguel de la Madrid fue nombrado presidente, este nombró a Salinas de Gortari director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales, y después secretario de Programación y Presupuestos. Durante esta etapa se dio el inicio de los tecnócratas, una serie de economistas educados principalmente en el extranjero con el fin de llevar a la economía por buen rumbo. En 1987 fue elegido candidato para presidente por la militancia del partido del PRI. Al año siguiente en las elecciones se enfrentaba a Cuauhtémoc Cárdenas y a Manuel Cloutier. En los primeros resultados preliminares daban la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas, pero después de una caída en el sistema colocaba como ganador a Salinas de Gortari. Este suceso fue conocido como el fraude del 88. Después del supuesto fraude, a los 40 años se convirtió en presidente de México. Sus estudios en economía lo llevaron a que este fuera su punto destacado durante su gobierno. Logró una notable reducción en el pago de la deuda externa, privatizó una gran parte de las empresas que le pertenecían al gobierno, pues eran consideradas como una carga para México, reformó a los ejidos y el gobierno ya no tenía tanto control sobre las tierras de los campesinos. El programa social Solidaridad caracterizó a su gobierno, pues invirtió millones de dólares para ayudar a las personas, sobre todo en condiciones de vida rurales. Con este programa se construyeron escuelas, caminos, hospitales, se suministró agua y electricidad a comunidades, así como la entrega de títulos de crédito e hipotecas para las personas más necesitadas. Su aceptación por el pueblo mexicano era buena, un buen presidente decían algunos, y tenían razón, la economía parecía florecer, y pronto México sería un país sumamente desarrollado. Pero todo esto cambió para el final de su sexenio, pues se vio envuelto en diversos escándalos, como fraudes electorales en los estados de Guanajuato y Michoacán, asesinatos de militantes de partidos por opositores. A esto se le sumó el incremento del narcotráfico y el asesinato del cardenal Posadas a manos del narco, así como el inicio de movimientos guerrilleros al sur del país. Mientras la fama y el gobierno de Salinas caía, logró lo que podría ser lo mejor de su sexenio, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, ya que daba la posibilidad de abrir su economía a una de las principales potencias mundiales. En 1993 propuso como candidato a la presidencia a su amigo Luis Donaldo Colosio. En 1994, el 1 de enero, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio y al mismo tiempo inició el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este movimiento se trató de controlar mediante la fuerza, pero posteriormente y por presión se optó por la amnistía. Luis Donaldo Colosio comenzaba a distanciarse de él. No quería ser manipulado. Lamentablemente fue asesinado meses antes de las elecciones y puso en su lugar a Ernesto Zedillo. A esta tensión dentro del partido se le sumó el asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, y el principal culpable era su hermano, Raúl Salinas de Gortari. Poco a poco, el gobierno que inició como una esperanza para el país terminó manchado en corrupción, asesinato y una gran crisis que sobrevino iniciando el sexenio de Zedillo. En 1995 se divorcia de su esposa y ese mismo año se casa con Ana Paula Gerard, con quien tiene otros 3 hijos. Terminando su sexenio, se fue a varios países, pero finalmente terminó exiliado en Dublín, hasta su regreso a México en 1999, cuando hizo público su retiro de la política. En 2004 fue asesinado su hermano menor, Enrique Salinas de Gortari, quien estaba siendo investigado por lavado de dinero. Actualmente, con 72 años, vive alejado de la vida política. Un personaje odiado por la mayoría, que si hubiera hecho las cosas bien, habría sido un buen presidente. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Espera pronto el próximo video.